Mi padre me desheredó para darle todo a su nueva esposa, pero cuando ella lo dejó sin un centavo y corrió a buscarme, ya no lo consideraba parte de mi familia. Siempre creí que la familia era un pilar inquebrantable, una estructura firme que, aunque sacudida por tormentas, jamás se derrumbaba del todo. Mi padre, desde que tengo memoria, fue una presencia sólida en mi vida, alguien que, a pesar de sus defectos, siempre estuvo ahí. No éramos una familia perfecta, pero había un sentido de pertenencia, de respeto mutuo, de esa lealtad silenciosa que no se expresa en palabras, pero se siente en los gestos, en las acciones. Crecí creyendo que, sin importar lo que pasara, él siempre tendría un espacio para mí en su vida, que su cariño y compromiso como padre no estaban sujetos a condiciones. Sin embargo, el tiempo y las decisiones de los adultos suelen enseñarnos lecciones crueles, a veces de la manera más despiadada. Todo empezó a cambiar cuando mi padre conoció a Sofía, una mujer considerablemente más joven que él. Al principio, no le presté demasiada atención al asunto. Mi padre había estado solo desde que mi madre falleció, y aunque nunca habíamos hablado demasiado de su necesidad de compañía, asumí que, después de tantos años, encontrar a alguien que le hiciera sentir vivo otra vez era algo positivo. Lo conocía lo suficiente como para saber que no era un hombre de cambios drásticos, que la idea de rehacer su vida con otra persona no era algo que tomara a la ligera. Cuando me habló de ella por primera vez, lo hizo con una emoción que no le veía desde hacía mucho tiempo. La describió como una mujer encantadora, llena de vida, alguien que lo hacía sentir rejuvenecido. Según él, lo comprendía de una manera que nadie más lo había hecho, lo hacía reír, lo hacía sentir importante. No supe qué pensar al respecto. Desde un inicio, noté que algo no encajaba del todo, pero decidí ignorar mis instintos y mostrarme indiferente. No me correspondía a mí juzgar sus elecciones, o al menos eso pensaba en aquel momento. Fue cuando la conocí en persona que mis sospechas se hicieron más tangibles. Sofía era una mujer hermosa, con un carisma innegable, de esos que te atrapan antes de que puedas decidir si quieres o no estar en su órbita. Sonreía con facilidad, hablaba con una dulzura estudiada, pero en su mirada había algo que no me terminaba de convencer, una especie de cálculo sutil, una evaluación constante de todo lo que la rodeaba. Desde el primer momento en que nos presentaron, sentí que me analizaba, que medía mis reacciones, que buscaba la manera de posicionarse de manera favorable ante mi padre. Durante los primeros meses de su relación, me mantuve al margen. No tenía intenciones de involucrarme demasiado en su vida amorosa, así que simplemente observaba desde la distancia, interactuando con ellos solo cuando era estrictamente necesario. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía comenzara a hacer cambios sutiles en la dinámica familiar. No eran cosas grandes o evidentes al principio, pero poco a poco se fueron acumulando. Comentarios aquí y allá sobre cómo mi padre debía pensar más en su futuro, en cómo debía priorizar su felicidad sobre cualquier otra cosa. Pequeñas sugerencias disfrazadas de preocupación, como cuando mencionaba que era importante tener orden en sus finanzas y asegurarse de que su estabilidad no dependiera de terceros. Mi relación con mi padre comenzó a transformarse, y no precisamente para bien. Antes, aunque no éramos los más cercanos, teníamos una comunicación constante. Hablábamos con frecuencia, nos veíamos con regularidad, compartíamos momentos que, aunque simples, fortalecían ese lazo que creía irrompible. Pero con el tiempo, esos encuentros se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas se volvieron esporádicas, sus mensajes escasos. Cuando intentaba buscarlo, siempre tenía alguna excusa, reuniones, compromisos, viajes con Sofía. Y cuando finalmente nos veíamos, notaba cómo su actitud había cambiado, cómo su forma de hablarme tenía un matiz distinto, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros que antes no existía. No tardé mucho en darme cuenta de que Sofía tenía mucho que ver con este distanciamiento. Cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía su mirada sobre mí, como si evaluara cada palabra que salía de mi boca. Sus comentarios, aunque aparentemente inofensivos, estaban llenos de doble sentido, pequeñas puñaladas disfrazadas de amabilidad. Me hablaba con un tono de dulzura exagerada, pero sus palabras siempre insinuaban algo más, como cuando mencionaba lo afortunado que era de haber crecido con las comodidades que mi padre me dio, o cuando comentaba que, a su edad,
era normal que quisiera empezar de cero sin tantas ataduras. Fue en una de esas reuniones familiares cuando noté un cambio aún más preocupante. Mi padre, por primera vez en su vida, habló de su testamento. Lo hizo de manera casual, como si fuera un comentario sin importancia, pero las palabras que usó dejaron claro el mensaje. Dijo que con la edad uno empieza a replantearse muchas cosas, que es necesario asegurarse de que todo esté en orden para el futuro. Sofía, con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción, apoyó su mano en la suya y dijo que lo más importante era que él se sintiera tranquilo, que tomara decisiones pensando en su bienestar. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Nunca antes mi padre había mostrado preocupación por esos temas de manera tan abierta. Era evidente que Sofía estaba sembrando ideas en su cabeza, moldeando su percepción, empujándolo hacia una dirección específica. No podía decir nada en ese momento sin parecer paranoico, así que guardé silencio, observé, analicé cada expresión, cada reacción. Ese día, cuando me despedí de mi padre, sentí que algo se había fracturado entre nosotros. No podía explicarlo con certeza, pero en el fondo de mi ser supe que, de alguna manera, ya no estaba del todo dentro de su mundo. Actualización 1. El distanciamiento con mi padre dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una realidad innegable con el paso de los meses. Lo que antes eran encuentros esporádicos se volvieron prácticamente inexistentes. Sus llamadas, que ya eran pocas, terminaron por desaparecer por completo, y cuando yo intentaba comunicarme con él, la mayoría de las veces mis mensajes quedaban sin respuesta o, en el mejor de los casos, recibía una contestación breve y vacía, una excusa rápida sobre lo ocupado que estaba y lo mucho que tenía en la cabeza últimamente. En un principio, quise convencerme de que se trataba simplemente de una fase, que tal vez estaba pasando por un periodo en el que necesitaba su espacio. Pero conforme avanzaban las semanas, me di cuenta de que era algo mucho más calculado. Ya no se trataba de un simple descuido o de una rutina ocupada, mi padre me estaba apartando de su vida de manera deliberada. No fue difícil descubrir quién estaba detrás de todo. Sofía se había encargado de enraizarse en su vida como una enredadera silenciosa, cubriéndolo todo, absorbiendo su atención, sus decisiones, su tiempo. De alguna manera, había logrado que él viera su pasado como una carga innecesaria, como un lastre que debía soltar para poder disfrutar plenamente de su presente. Y yo, al parecer, era parte de ese pasado que debía dejar atrás. No podía ignorar las señales, cada vez que preguntaba por él a otros familiares, la respuesta era la misma. Está muy ocupado con Sofía, salieron de viaje, han estado organizando cosas en la casa. Su mundo se estaba estrechando hasta el punto en el que solo ella cabía en él. El quiebre definitivo llegó de la manera más inesperada. Una tarde, sin previo aviso, decidí pasar por su casa. No había ninguna intención oculta en mi visita, solo el deseo de verlo, de entender qué estaba pasando, de recuperar aunque fuera un poco de lo que sentía que estaba perdiendo. Toqué la puerta y esperé, pero en lugar de abrirme él, fue Sofía quien apareció. Su expresión se transformó en una máscara de sorpresa cuidadosamente ensayada, una mezcla de falsa cordialidad y molestia apenas contenida. Me miró como si fuera una visita inconveniente, un intruso que no tenía razón para estar ahí. No tuve que esperar mucho para que lo confirmara con palabras. Dijo que mi padre no estaba en casa, que había salido a resolver asuntos importantes. Su tono era el de alguien que, aunque intentaba ser amable, dejaba claro que mi presencia no era bienvenida. Pero lo que me llamó la atención no fue tanto lo que dijo, sino la forma en la que lo hizo. Había algo en su mirada, en la manera en la que se apoyaba contra el marco de la puerta, que me hizo sentir que no estaba diciendo toda la verdad. Antes de irme, le pedí que le dijera a mi padre que lo estaba buscando. Ella sonrió con una dulzura tan falsa que me provocó escalofríos y dijo que, por supuesto, le daría mi mensaje. No me alejé demasiado de la casa. Algo dentro de mí me decía que debía esperar, que había algo más sucediendo ahí que no me estaban contando. Me mantuve a una distancia prudente, lo suficiente para no ser visto pero lo bastante cerca como para observar. No pasó ni media hora cuando vi a mi padre salir. No parecía alguien que hubiera estado fuera resolviendo asuntos importantes. Iba vestido con ropa cómoda,
como si hubiera estado en casa todo el tiempo. Fue entonces cuando entendí que Sofía me había mentido deliberadamente, que mi padre había estado ahí, pero había decidido no verme. La certeza de su rechazo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era solo el hecho de que evitara hablar conmigo, sino el que hubiera permitido que Sofía se interpusiera de esa manera entre nosotros. Algo estaba sucediendo, algo de lo que no me estaban informando, y la sensación de estar siendo apartado de una decisión importante me carcomía por dentro. Lo que descubrí después solo confirmó mis peores sospechas. No fue difícil enterarme de lo que estaba pasando. En una conversación con un viejo amigo de la familia, alguien que había trabajado con mi padre por años, escuché las palabras que temía desde hacía tiempo. Me dijo que mi padre había estado haciendo cambios en su testamento. La frase cayó sobre mí como un golpe seco, aunque en el fondo ya lo había sospechado. Mi amigo no sabía los detalles, pero mencionó que había oído a mi padre hablar sobre la importancia de dejar todo bien organizado para no causar problemas en el futuro. Y lo peor de todo fue cuando añadió que Sofía había estado muy involucrada en el proceso. No necesitaba más información para entender lo que estaba pasando. Mi padre estaba reescribiendo su testamento y Sofía se aseguraba de que yo no tuviera parte en él. La traición me hirió en lo más profundo, no por el dinero o las propiedades, sino por lo que significaba. Era una declaración clara de que yo ya no tenía un lugar en su vida, de que lo que alguna vez tuvimos como padre e hijo no valía lo suficiente como para ser considerado en su futuro. A partir de ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor, la decepción, la impotencia, todo se transformó en otra cosa. No iba a rogarle, no iba a buscarlo para pedir explicaciones que, de cualquier manera, él no estaba dispuesto a darme. En su mente, ya me había sacado de la ecuación, ya había tomado su decisión. Pero si él pensaba que podía borrarme de su vida sin consecuencias, estaba equivocado. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo me reemplazaban en mi propio hogar. Sabía que esto no era el final, que aún había mucho por delante, y que cuando el momento llegara, él sería quien se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Actualización 2. Pasaron algunas semanas desde aquel día en el que confirmé mis peores sospechas. La distancia con mi padre dejó de ser algo sutil y se convirtió en una barrera infranqueable. No volví a intentar buscarlo porque ya no tenía sentido. La traición no estaba solo en el hecho de que me hubiera apartado de su vida, sino en que había decidido borrarme del futuro sin siquiera tener la decencia de decirlo en mi cara. En su mente, yo ya no existía como parte de su familia, y Sofía, con su dulce veneno, se había asegurado de que esa idea se arraigara profundamente en él. Pero lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino la forma en la que la llevó a cabo. No hubo una conversación honesta, no hubo explicaciones. Simplemente, un día dejó de considerarme, como si nunca hubiera significado nada. No podía entender cómo alguien que había sido mi padre durante toda mi vida podía reemplazarme tan fácilmente. Y, lo peor de todo, cómo podía entregarlo todo a una mujer que apenas llevaba un par de años en su vida. Pero la realidad era evidente, ella había ganado. Me había quitado a mi padre, su tiempo, su afecto, su futuro, y ahora también se quedaría con todo lo que él había construido. La confirmación oficial de mi desheredación llegó de la forma más fría posible. Un día, sin previo aviso, recibí una notificación legal. Un sobresellado con el nombre de un abogado desconocido llegó a mis manos. Al abrirlo, el contenido fue exactamente lo que esperaba, pero eso no hizo que doliera menos. Mi padre había cambiado su testamento y había dejado todo a nombre de Sofía. La casa en la que crecí, las propiedades que formaban parte del legado familiar, las inversiones, el dinero. Cada línea del documento era una sentencia de exclusión, una prueba irrefutable de que, para él, yo ya no tenía cabida en su vida. No sé cuánto tiempo estuve sosteniendo ese papel en mis manos, leyendo y releyendo cada párrafo como si en algún momento las palabras fueran a cambiar y decirme que todo era un error. Pero el error, si es que existía, era haber creído que mi padre todavía me consideraba su hijo. El documento lo decía todo con claridad.
No solo había sido desheredado, sino que también se mencionaba de manera explícita que la decisión había sido tomada con plena conciencia, para evitar cualquier tipo de disputa legal en el futuro. Sofía se había asegurado de que no hubiera posibilidad de reclamo, de que no pudiera recuperar ni un solo centavo de lo que alguna vez fue mi hogar. Podía haber reaccionado con rabia, podía haber buscado a mi padre y enfrentarlo, exigirle respuestas, pedirle que me mirara a los ojos y me dijera por qué había decidido borrarme de su vida. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría su decisión. Para él, yo ya no importaba, y la única persona con verdadero poder sobre él ahora era Sofía. Durante los días siguientes, pasé por un torbellino de emociones. Al principio, el dolor fue insoportable. No por el dinero o los bienes, sino por la frialdad con la que había sido descartado. Después vino la indignación, la sensación de injusticia, la impotencia de no haber visto esto venir antes, de no haber hecho nada para evitarlo. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue la aceptación. Porque cuando el dolor se disipó lo suficiente como para permitirme pensar con claridad, me di cuenta de que esto no era el final. Si Sofía pensaba que había ganado, estaba equivocada. Si mi padre creía que podía darme la espalda sin consecuencias, se daría cuenta de lo contrario. No iba a actuar impulsivamente, no iba a cometer el error de jugar una partida sin estrategia. Pero tenía claro algo, esto no quedaría así. No podía recuperar lo que había perdido, pero eso no significaba que me quedaría de brazos cruzados mientras ellos disfrutaban de la vida que me correspondía. A partir de ese momento, mi única prioridad fue reconstruirme. No para demostrarle nada a mi padre, sino porque no pensaba quedarme como una sombra de lo que fui. Me alejé por completo de ellos, corté cualquier lazo que pudiera haber quedado. Me dediqué a mi trabajo, me esforcé el doble en todo lo que hacía. No porque el dinero de mi padre me hiciera falta, sino porque sabía que algún día, de una forma u otra, él se daría cuenta de su error. Y entonces sucedió algo que jamás habría imaginado. Lo inesperado, lo imposible, lo que ni siquiera en mis planes de venganza más calculados había considerado. Sofía empezó a buscarme. Al principio fueron señales sutiles, comentarios en común a través de conocidos, pequeñas insinuaciones de que las cosas entre ella y mi padre no eran tan perfectas como aparentaban. No respondí. Me limité a escuchar, a observar, a esperar. Porque si algo había aprendido en todo esto era que la paciencia es el arma más letal cuando se usa correctamente. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía tomara el siguiente paso. Se presentó en mi vida de la manera más casual posible, como si lo nuestro hubiera sido siempre una relación cordial, como si no hubiera sido ella la causante de mi separación con mi padre. Lo hizo con su misma actitud calculada, con su sonrisa encantadora, con ese aire de dulzura que siempre me había parecido artificial. Dijo que le preocupaba cómo habían quedado las cosas, que le dolía que la familia estuviera dividida, que nunca había sido su intención generar un conflicto entre nosotros. Pero yo ya no era el mismo. Ya no era el hijo ingenuo que esperaba que su padre lo aceptara de vuelta. No era la persona que se sentía traicionada y despojada de lo que le pertenecía. Era alguien diferente, alguien que había aprendido que la mejor forma de jugar este tipo de juegos es dejar que el enemigo crea que tiene el control. Así que no la rechacé. No la alejé. La dejé hablar, la dejé acercarse, le permití creer que todavía podía manipularme. Porque ahora entendía que la mejor venganza no era atacar de frente, sino hacer que ella misma cavara su propia tumba. Y así, sin que ella lo supiera, fue como empezó todo. Lo que al principio parecía un simple acercamiento inocente pronto se convirtió en algo más. Algo que, con el tiempo, se volvería el inicio de la caída de mi padre. Actualización 3. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio, como un hilo que se va desenredando poco a poco hasta que, sin darte cuenta, todo el tejido se desmorona. Sofía comenzó a aparecer en mi vida con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente elaboradas, justificando sus visitas con una amabilidad que rozaba lo artificial. Primero fueron los encuentros casuales, las coincidencias demasiado convenientes, como si el destino estuviera empeñado en cruzarnos una y otra vez.
Luego vinieron los mensajes, las llamadas furtivas en horarios en los que mi padre no estaba cerca. Sus palabras siempre llevaban un matiz de preocupación, de nostalgia cuidadosamente calculada. Me hablaba como si yo fuera la víctima de una injusticia, como si ella nunca hubiera querido apartarme de mi padre, como si toda esta situación hubiera estado fuera de su control. Decía que lo extrañaba, que en el fondo sentía que él ya no era el mismo desde que me había alejado. Insistía en que había hecho todo lo posible por mantener la familia unida, pero que mi padre era terco, que a veces se dejaba llevar demasiado por su orgullo y su sentido de independencia. Cada palabra que salía de su boca era una trampa disfrazada de disculpa, una soga que intentaba echarme con sutileza, esperando que la tomara. Lo que no entendía era que yo ya no era la misma persona de antes. No era el hijo herido buscando respuestas, ni el hombre indignado esperando una disculpa. Era alguien que había aceptado la realidad y que había decidido jugar su propia partida, una en la que no cometería el error de mostrar mis verdaderas intenciones demasiado pronto. Así que la dejé hablar, la dejé creer que sus palabras tenían algún efecto en mí. Fingí interés cuando hablaba de mi padre, fingí preocupación cuando insinuaba que las cosas entre ellos no eran tan perfectas como parecían. Y cuando empezó a insinuar que su relación no era lo que ella esperaba, cuando dejó escapar pequeños destellos de insatisfacción, supe que estaba a punto de abrir la puerta que yo necesitaba. No fue inmediato. Sofía no era una mujer que se dejara llevar por impulso sin calcular sus movimientos. Pero también era alguien que, como todos aquellos que están acostumbrados a manipular, creía que tenía el control absoluto de la situación. Su voz adquirió un tono diferente con el paso de los días, sus mensajes se volvieron más personales, sus visitas más prolongadas. Ya no era solo una cuestión de hablar sobre mi padre. Ahora me hablaba de ella, de cómo se sentía, de cómo las cosas no eran lo que había imaginado. Decía que la vida con mi padre no era tan emocionante como había esperado, que con el tiempo él se había vuelto monótono, predecible, aburrido. Que al principio todo había sido diferente, que él la hacía sentir especial, pero que ahora solo veía en él a un hombre cansado, alguien que parecía más interesado en su rutina que en ella. Me hablaba de las veces que intentaba avivar la chispa y de cómo él simplemente no respondía de la manera que ella quería. Y mientras ella se desahogaba, yo la escuchaba con una paciencia que solo los que tienen un plan bien estructurado pueden permitirse. La primera vez que la vi dudar, supe que la tenía justo donde quería. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Un momento en el que sus ojos me recorrieron con una intención diferente, en el que su voz titubeó ligeramente antes de continuar con lo que decía. No hice nada en ese instante. Solo sonreí con la calma de quien sabe que la presa ya ha caído en la trampa y que es solo cuestión de tiempo antes de que el golpe final se dé por sí solo. Sofía fue quien dio el primer paso. No fue un beso robado ni un gesto demasiado obvio, sino algo más sutil, más meticuloso. Un roce de manos que duró más de lo necesario, una mirada que se sostuvo un segundo más de lo que debería. Un comentario aparentemente inocente sobre lo mucho que apreciaba que la escuchara, sobre lo bien que se sentía a mi lado. Y cuando finalmente cruzó esa línea, cuando dejó de hablar de mi padre para centrarse en lo que pasaba entre nosotros, fue cuando entendí que ya no había vuelta atrás. No sentí culpa. No hubo ningún momento en el que me detuviera a considerar las implicaciones morales de lo que estaba haciendo. Para mí, esto no era más que el siguiente movimiento lógico en una partida que ya estaba ganada. Sofía pensaba que estaba tomando el control, que estaba eligiendo explorar algo prohibido por deseo propio, pero en realidad era yo quien la estaba guiando sin que se diera cuenta. Lo que empezó como encuentros furtivos se convirtió en una rutina secreta, en un juego peligroso que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. Sofía se volvió cada vez más audaz, más imprudente. Lo que antes eran solo caricias discretas y miradas insinuantes se transformó en noches enteras en las que desaparecía sin darle explicaciones a mi padre. Al principio trató de disimularlo, de mantener la apariencia de la esposa perfecta, pero con el tiempo se hizo evidente que estaba perdiendo el control. Ya no era solo una aventura para ella. Se estaba enamorando, y eso la volvía vulnerable. Sabía que esto no podría mantenerse en secreto para siempre. No porque yo fuera descuidado, sino porque Sofía era una mujer que no sabía detenerse a tiempo.
La adrenalina de lo prohibido la tenía atrapada, y cada vez que volvía con mi padre después de estar conmigo, debía resultarle más difícil soportar su presencia. No tardé en notar el cambio en su comportamiento. Su paciencia con él se redujo, sus discusiones se hicieron más frecuentes. Empezó a tratarlo con una impaciencia apenas disimulada, con una indiferencia que antes no existía. Y fue en ese momento cuando supe que el desenlace estaba más cerca de lo que había imaginado. Porque no hacía falta que yo revelara nada. Sofía misma se encargaría de destruir lo que había construido con mi padre. Y cuando él descubriera la verdad, cuando viera cómo la mujer por la que había sacrificado a su propio hijo lo traicionaba de la peor manera posible, sería entonces cuando entendería lo que realmente había perdido. No había prisa. No había necesidad de forzar las cosas. El momento adecuado llegaría, y cuando lo hiciera, no habría lugar para explicaciones ni redenciones. Solo habría consecuencias. Y mi padre, que tanto se había esforzado por borrarme de su vida, descubriría demasiado tarde que hay decisiones de las que uno jamás puede regresar. Actualización 4. El inevitable descubrimiento no ocurrió de inmediato. Como todas las caídas trágicas, la de mi padre tomó su tiempo en desarrollarse. La tensión en su hogar creció de manera progresiva, manifestándose en pequeños indicios que él, en su ceguera, optó por ignorar. Al principio, fueron discusiones más frecuentes, excusas vagas de parte de Sofía cuando él preguntaba por sus ausencias, respuestas frías donde antes había dulzura calculada. Luego vinieron las evasivas más evidentes, llamadas que no contestaba, reuniones a las que llegaba con la mirada perdida y la impaciencia de quien quiere estar en otro lugar. Yo sabía que todo esto estaba ocurriendo porque lo veía en ella cada vez que nos encontrábamos. Ya no tenía la compostura de antes, ya no mantenía la discreción que tanto le había importado al inicio. En su mente, la estabilidad con mi padre se volvía cada vez más irrelevante, y aunque no lo decía en voz alta, ya había tomado una decisión. Lo irónico fue que no fui yo quien aceleró el desenlace, sino su propia impulsividad. La necesidad de Sofía de hacerme saber que me prefería a mí sobre él, la manera en que dejó de disimular su indiferencia cuando estaba con mi padre, fueron los detonantes de lo que vendría después. No me sorprendió cuando comenzaron a llegar rumores de que mi padre sospechaba que algo estaba mal. Era predecible. Un hombre como él, tan acostumbrado a tener el control de su vida, tan seguro de que todo estaba en su lugar. Jamás habría imaginado que la mujer a la que le había entregado su fortuna y su confianza lo estaba traicionando de la peor forma posible. El momento exacto en que lo descubrió es un detalle que nunca llegué a conocer con precisión. Lo que sí supe fue que sucedió de manera brutal, sin espacio para dudas o negaciones. Me enteré porque un día, de la nada, mi padre apareció en mi puerta. No lo había visto en meses, no había escuchado su voz desde el día en que firmó los papeles que me borraban de su testamento, pero ahí estaba, con el rostro desencajado. Los ojos llenos de furia y la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Apenas crucé la puerta, me empujó con violencia contra la pared, y en un tono de voz que nunca antes le había escuchado, me preguntó cómo había podido hacerle algo así. No intenté defenderme. No porque sintiera culpa, sino porque quería verlo desmoronarse. Quería ver la desesperación en sus ojos, el momento exacto en el que comprendiera que había sido engañado por completo, que la mujer por la que había renunciado a su propio hijo no solo lo había traicionado, sino que lo había hecho conmigo. Su voz temblaba mientras hablaba, alternando entre insultos y súplicas, como si no pudiera decidir si debía odiarme o si, en el fondo, necesitaba que le diera una explicación que hiciera todo menos doloroso. Pero no había nada que pudiera decir para aliviarlo. Así que simplemente lo miré a los ojos y, con la frialdad de quien sabe que la victoria es inminente, le dije que él había tomado su decisión mucho antes de que todo esto ocurriera. Le recordé que fue él quien me sacó de su vida, quien permitió que Sofía lo convenciera de que yo no merecía nada, quien firmó los documentos que me dejaron sin un centavo de lo que alguna vez fue mi hogar. Le dije que si había alguien a quien debía culpar, era a sí mismo, porque fue su propia arrogancia la que lo llevó hasta ese momento. El golpe llegó antes de que pudiera anticiparlo. Un puñetazo seco, sin precisión, pero cargado de toda la rabia y la humillación que debía estar sintiendo en ese instante.
No me defendí. Ni siquiera reaccioné. Me limité a sonreír, porque sabía que cada segundo que pasaba, cada palabra que decía, lo destruía más que cualquier golpe que él pudiera darme. Lo que vino después fue tan predecible como inevitable. En su desesperación por recuperar el control de la situación, mi padre intentó aferrarse a lo único que aún le quedaba, su orgullo. Me dijo que no quería volver a verme jamás, que era un maldito traidor, que para él yo estaba muerto. Me amenazó con hacer todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que nunca volviera a pisar su casa, como si aún no comprendiera que ya no tenía ninguna autoridad sobre mí. Pero lo que no sabía en ese momento era que el verdadero golpe no era el que me estaba dando a mí, sino el que estaba a punto de recibir él mismo. Porque mientras me expulsaba de su vida con toda la furia que le quedaba, Sofía, la mujer por la que lo había arriesgado todo, estaba en otro lugar, empacando sus cosas y retirando el dinero de sus cuentas bancarias. La noticia de su abandono llegó pocas horas después. Supe que había sucedido cuando recibí un mensaje breve, casi patético, de mi padre. No era una disculpa, ni siquiera una súplica. Solo un intento vacío de recuperar algo, un mensaje sin contexto en el que simplemente me preguntaba si podíamos hablar. No respondí. No porque no quisiera hacerlo, sino porque en ese momento sabía que el verdadero castigo no era ignorarlo, sino dejarlo en la incertidumbre de no saber si algún día le respondería. Lo que siguió después fue el colapso completo de todo lo que él había construido. Sofía se llevó todo lo que pudo, no solo el dinero, sino también la casa, las propiedades, las inversiones. Lo dejó sin un solo centavo, exactamente como él me había dejado a mí. Y cuando finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error, cuando entendió que la mujer por la que sacrificó a su propio hijo nunca lo amó realmente, ya era demasiado tarde. No hizo falta que hiciera nada más. La vida misma se encargó de darle la lección que se negó a aprender cuando aún tenía oportunidad de hacerlo. Y yo, desde la distancia, observé cómo todo se derrumbaba a su alrededor, sabiendo que cada decisión que tomó lo llevó exactamente al lugar en el que merecía estar. Actualización final. El mensaje de mi padre quedó sin respuesta, perdido entre los tantos otros que nunca llegaron a ser enviados. Sabía que no sería el último intento, que, tarde o temprano, él volvería a buscarme, no por arrepentimiento genuino, sino porque la desesperación no deja espacio para el orgullo. Así que esperé, no con ansiedad ni con expectativas, sino con la certeza de que la vida siempre cierra los círculos de una forma u otra. Y cuando finalmente volvió a aparecer, ya no quedaba nada de aquel hombre que alguna vez se creyó intocable. No fue un reencuentro planeado ni un momento que yo hubiera anticipado con emoción. Fue una casualidad cruel, una de esas ironías de la vida que se sienten casi como una obra maestra del destino. Me lo encontré en un café, un sitio al que solía ir en mis ratos libres, un lugar que jamás imaginé que él pisaría porque siempre lo consideró demasiado mundano para su gusto. Y sin embargo, ahí estaba, sentado en una mesa en la esquina, con la mirada clavada en la nada, con la ropa que parecía haber sido usada demasiadas veces sin ser cambiada. Con la postura de alguien que había sido reducido a lo mínimo indispensable. No me reconoció de inmediato. Cuando pasé junto a su mesa, su mirada me recorrió con la indiferencia de quien ya no espera encontrar rostros familiares en su camino. Solo cuando me senté en una mesa cercana y giré levemente la cabeza hacia él fue que sus ojos se enfocaron en los míos, y en ese instante supe que lo comprendió todo. La sorpresa en su rostro no duró demasiado, fue rápidamente reemplazada por una mezcla de vergüenza y un atisbo de algo que no podía distinguir si era tristeza o humillación. No dije nada. No había necesidad. Lo observé con la misma paciencia con la que un depredador observa a su presa debilitada. Vi cómo intentaba recomponerse, cómo luchaba con la decisión de hablar o de fingir que no me había visto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su voz quebrada rompió el silencio. Dijo mi nombre, con un tono que no se parecía en nada al de aquel hombre seguro de sí mismo que me había desheredado sin titubear. No le respondí de inmediato. Dejé que el peso del momento lo consumiera un poco más antes de decidirme a reaccionar. Finalmente, con la calma de alguien que no tiene nada que perder, incliné levemente la cabeza y le pregunté qué quería.
Mi voz no llevaba resentimiento, ni odio, ni siquiera curiosidad. Era un tono neutro, casi indiferente, como si hablara con un desconocido. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que él era para mí en ese momento. Titubeó antes de responder. Sus manos temblaban ligeramente cuando las apoyó sobre la mesa, como si reunir las palabras le costara un esfuerzo titánico. Dijo que quería hablar, que necesitaba explicarme cosas, que había tomado decisiones equivocadas. Intentó justificarse, diciendo que en su momento creyó que estaba haciendo lo correcto, que se dejó influenciar por ideas erróneas, que confió en la persona equivocada. Lo dejé hablar, no porque me importara lo que tenía que decir, sino porque quería ver hasta dónde llegaría con sus excusas. Dijo que había perdido todo, que Sofía lo había dejado en la ruina, que ya no tenía casa, que las cuentas bancarias estaban vacías. Que todos los que antes lo consideraban un hombre de poder ahora lo miraban con desprecio o lástima. Confesó que había tratado de recuperarse, pero que el golpe había sido demasiado fuerte. Y entonces, con una voz tan baja que apenas la escuché, dijo que necesitaba ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón por la que me buscaba. No era por remordimiento, ni por amor de padre, ni por un deseo genuino de reparar el daño. Era simplemente porque ya no le quedaba nadie más. Porque cuando la riqueza y el poder desaparecieron, también lo hicieron todas las personas que solían rodearlo. Y ahora, el hijo al que desechó como si no valiera nada era su última opción. Me recliné en mi asiento, observándolo con una mezcla de fascinación y repulsión. Lo había imaginado muchas veces, me había preguntado cómo sería el momento en el que él se diera cuenta de todo lo que había perdido. Pero verlo ahí, en carne y hueso, reducido a la nada, me hizo sentir algo inesperado, absoluta indiferencia. No había placer en su miseria, ni satisfacción en verlo derrotado. Solo la confirmación de lo que ya sabía. Le dije que no podía ayudarlo. No porque no tuviera los medios, sino porque ya no lo consideraba parte de mi vida. Le recordé, con la misma frialdad con la que él me había excluido de su testamento, que sus decisiones lo llevaron hasta ahí, que fue él quien me borró de su vida primero. Le dije que la familia no era algo que se descartaba cuando dejaba de ser conveniente, y que si él había sido capaz de despojarme de todo sin pestañear, no tenía derecho a esperar que ahora yo hiciera algo diferente. Su rostro se contrajo en un gesto de desesperación, como si no hubiera esperado que fuera tan implacable. Pero lo fui. Me levanté, pagué mi café sin apresurarme y, antes de irme, le di la última estocada, le dije que la vida le había dado exactamente lo que se merecía, ni más ni menos. Cuando salí del café, no miré atrás. No hubo dudas, ni arrepentimientos, ni segundas oportunidades. Porque la venganza no siempre es un acto de violencia o de destrucción. A veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante, dejando que aquellos que nos traicionaron enfrenten solos las consecuencias de sus propios errores. Y eso fue exactamente lo que hice.